se le va a uno la vida. Claro. Allá trabajando y tratando de esforzarse para solventar ese sueño. Los que perdemos somos nosotros. Y muchas personas se sacrifican hasta su propia salud por el sueño americano. ¿Existe? ¿Es una mentira? Sí existe, es muy difícil lograrlo. Que lo logres, no sé. El sueño americano es tener tu casa, tener tu perro, tener tu carro del año, Ajá. o mínimo 5 añitos, no más de eso. Decir, bueno, yo no tengo por qué trabajar los fines de semana, poder salir con tu familia y poder solventar esa vida, ¿verdad? Y aunque muchas personas se sacrifican mucho también por el sueño americano, porque obviamente no es solamente tener la casa, sino tienes que pagarla. Las deudas están allí. Los gastos, especialmente de una familia grande, es difícil de solventar. Y muchas personas se sacrifican hasta su propia salud por el sueño americano. ¿Qué dirían en resumen? ¿Es una mentira? Es una ilusión. Es Sí. una ilusión. Porque no es para, mentira. ¿para qué tengo mi casa? Pregunto yo, ¿no? Ujú. Si luego vivo en el garage y tengo que Rentarla. rentar la casa O la para casa no es pagar tuya. al banco, ¿no? O... Sí. La casa no es tuya hasta que la terminas de pagar. Ok, Entonces el mortgage es de 20, 30 años. ya, Y en esos 20, 30 años puede pasar cualquier cosa. claro. O sea, si O sea, ya cuando cumples, cuando llegas a más o menos a lo que dice ella, de tener lo que es la casa, la troca, el carro y el perro, cuando llegas a eso, ya tienes, pues ya tuviste que trabajarle bien machín. Claro. Entonces, y seguirle trabajando. Y seguirle. Entonces, muchas de las veces la gente sí lo logra y todo, pero, y es lo que hemos hablado mucho con ella, o sea, se le va a uno la vida. Claro. Allá trabajando y tratando de esforzarse para solventar ese sueño, para sacarlo adelante, porque, o sea, allá, y todo el mundo que vive allá lo sabe, o sea, aquí también, pero allá se dice, o sea, si no trabajas, pues, los biles Pues sí, siguen se llegando, acumulan. siguen llegando. Pues sí, Ujú. como los bancos siguen ganando, ¿no? Pero pues sí, si no tienes para Claro. solventar. Ellos no. nunca van a perder. No te Claro. pierdes. Ellos, si tú no puedes pagar tu casa, te la quitan y la venden y agarran su préstamo y la vuelven a vender. O sea, no, ellos nunca van a perder. Claro. Los que perdemos somos nosotros. ¿Qué les impulsó al final de tomar la decisión? Porque sí es drástica, ¿no? Tras una vida allá, decir, no, ¿saben qué? Nos vamos. ¿Se acuerdan en el momento exacto cuando lo decidieron? Sí, claro. Pues mira, imagínate trabajar toda tu vida para lograr el sueño americano y que de repente vengan Te y lo te lo quieran quiten. arrebatar. Obvio que no era parte del plan. No, incluso fíjate, disculpa que te interrumpa. Hoy, amanecimos con la noticia de que al parecer el gobierno americano les quiere quitar la casa a la gente que no tiene papeles para dársela a los ciudadanos que no tienen casa. O sea, no sé si se vaya a lograr o no, pero o sea, es una amenaza cabrona por la cual has trabajado toda tu vida o media vida. Para que venga alguien y a ver presta y se le den a otra persona que a lo mejor ha vivido solo de ayudas del gobierno. O sea, ese es el punto, ¿no? De que decidimos, no, ni madre, vámonos mejor. No sabíamos realmente, o no sabemos todavía hasta dónde va a llegar, como que hasta qué punto va a llegar lo que está pasando ahorita con la comunidad inmigrante, no solamente mexicanos, pero de todos los países. Pero bueno, tenemos como 4 meses que comenzó todo este desmadre. Ujú. Y pues sigue empeorando, ¿no?, la situación. Pero cuéntale, mami, ¿cómo comenzó? ¿Cómo fue que tomamos la decisión? Parece que esa historia está... Lo que pasa es que aquí a tu amigo, el chilango, quería operarse, quería hacerse una lipo. Me iban a tumbar la lonja. ¿Qué querías hacer? Me iban a tumbar la lonja. Ah, la lonjita. Ajá. Y que te la ponen como six pack después, Ándale. ¿no? Ajá, Como cuadritos. Sí, quería hacerse una lipo y le dije, hazte una lipo, vamos a que te la hagan. Íbamos a viajar de California a Miami, Ya, allá a la sede de las cirugías. claro. Y pues fue exactamente el día que tomó posesión. El día 20 de enero y luego mi cumpleaños. Ajá. Ah, cumples el 20 de enero. 20 de enero, mi cumpleaños, y ese día entró él. Y ese día íbamos a volar.
Pues, a Capricornio Miami. eres. Pues entre Capricornio, Acuario, por ahí. Algo por ahí. ese fue su regalo, que entrara su nuevo... Pero a ver, yo no entiendo la conexión entre tu operación de cuadritos y a regresar. Ok, dile, mamá, le digo yo. No, dile. Bueno, ese día íbamos a volar a Miami porque ya nos iban a operar los dos. Entonces, ya es que era una colaboración, ya estaba todo arreglado, todo pagado, todo ya estaba listo para que llegáramos y cuchillo, hospedaje, todo pagado. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué, mami? La neta, yo no voy. Al Chile no voy. No, pero ¿por qué? Le digo, es que no habíamos arreglado los pasaportes de nuestros hijos, no habíamos apostillado las actas, no teníamos nada listo como para salir de ahí. En caso de que pasara. En caso de que nos agarraran y nos quisieran aventar de regreso, ¿no? Para acá. Entonces dice ella, ¿sabes qué? Pues está bien, dice, pues no vamos. Pero yo no quiero andar huyendo aquí, vámonos de regreso. Pues vámonos y empezamos ahí a vender cosas, a arreglar la casa, hacer y deshacer. ¿Pero Y de fue ahí- fácil entonces la decisión para ustedes? Mira. Pues no fue fácil, pero pues es que Pero- es la realidad. ¿no? Claro. Fue en ese momento donde yo dije, si yo me voy a quedar en un país a que me persigan o a sentirme acechada por el peligro, digámoslo así, de repente perderlo todo o que nos arresten, porque, o sea, ni siquiera se trata de, ay, pues ya van por ti a tu casa, te llevan en un camioncito a la frontera y ya, ¿no? No, o sea, te arrestan, te hacen pasar por todo un... Pierdes a lo Sí. mejor tus cosas, tus hijos se los queda el gobierno, los mandan por ahí a otras casas que uno no sabe ni qué tipo de personas son. O sea, esas cosas fueron las que nos hicieron llegar aquí, ¿no? Que, o sea, tanto años luchando por la familia, estar juntos y todo, y que después en una loquera por algo que es banal, pues como la lonja, ¿no? No, la neta, o sea, que porque me quiten la lonja, Claro. me vea yo bien esbelto, me vayan a quitar a mis hijos y luego sea un pedo para recuperarlo. Claro. Hay mucha gente que está perdiendo a los hijos, ¿no? Y no los encuentran. Oh, Porque sí, ya que muchos. estás de este lado, dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar información de dónde están los hijos porque es confidencial. Eso es si no pones todo en orden, tipo, sabes, tienes que ir con un notario, hacer una carta en caso de mi arresto, en caso de que me lleve la migra o yo qué sé, mis hijos pueden estar a cargo de fulanita Mi mamá, mi me tía, lo pueden, mi prima. ajá, y me lo pueden llevar al país. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa, Jan, es que la mayoría de las personas piensa que eso no les va a pasar. Claro. Entonces no firmas nada, no Pues haces sí, ningún es como documento. también no quieres tal vez en el momento Ujú. de es Asimilarlo. algo incómodo, pues, ¿no? Ujú. O sea, no, ¿por qué? O sea, aquí en mi ciudad está tranquilo, pasa no tiene nada. por qué pasar, pero es que nunca crees que te va a pasar nada. ¿Has tenido algún accidente tú? Pues claro. ¿Y creías que te iba a pasar ese día? Ese día no, Entonces, o sea, las cosas pasan claro. y ya. Entonces, pues la gente no quiere hacer este tipo de documentación porque no va a pasar, o sea, no tiene por qué pasarme a mí. Ya. Ok. Y ustedes vivían en California en ese entonces. Ujú. ¿Cómo se habrían ido? O sea, ¿cómo era el plan de ir, por ejemplo, de California a Miami, pero con el riesgo constante de que algo puede ir mal en el camino? O sea, ¿se pueden ir así en avión? O Sí, en cómo? avión. Siempre viajamos. Ya anduvimos viajando. ¿Y con los conocimos- documentos? ¿Cómo? Con el pasaporte mexicano antes, con ese andabas por todo el país sin problema. ¿Y nunca te preguntaban No, nada. por tu estado de...? Nada, pero ahorita sí ya están preguntando. ¿no? Claro. En algunas sí ya se han dado casos ahorita porque hicieron una nueva identificación que Ajá. se le llama el Real ID y que solamente lo pueden obtener personas que son ya sea residentes, ciudadanos o personas que tienen algún seguro social que están legales en el Ok, país. ok. Ahora, la gente sigue viajando con pasaporte, sí, pero el riesgo de que te paren y te pregunten es más alto que Claro. antes. Claro, Ujú. ok. Claro, se entiende que de ahí, Sí. pues sí, quisieron como salir de allá. Ahora que están acá,
¿qué tan familiar o no familiar se les hace en México después de tantos años fuera? Pues yo creo que ha cambiado bastante, pero para bien. A mí se me hace muy bonito, la verdad, yo quedo sorprendido, porque mucha gente, o sea, yo te puedo decir de que he oído de personas, no, que México está bien feo, que no sé qué. A mí, yo le digo, a mí se me hace bonito, se me hace chido, o sea, se me hace hasta unos lugares están más chidos aquí que allá. Yo pienso que cada lugar tiene su hermosura, ¿no? O sea, no podemos venir de allá pretendiendo que va a ser como allá, ni vivir la vida de allá. Creo que es algo que como que yo con el paso de los días he analizado, he como pensado, ¿sabes? Creo que nosotros solíamos vivir allá en Estados Unidos en un lugar súper rural. O sea, era un pueblo. En el desierto. En el desierto. O sea, había solo un pueblo, había casas, había polvo, era muy polvoso. Allá, en cualquier tiempo estaba amarillo, ¿verdad? Como luego ven en México en las películas, así con el filtro de sepia, ¿no? Parecía más México allá que aquí donde estamos ahorita. Te lo puedo garantizar. Es más, te aseguro que si te llevo no te gusta. O sea, está aburrido, no hay nada, no había nada. ¿Cuántos habitantes éramos? Como 1000, creo. O éramos 500. Poquitos habitantes. 2000. Como 2000. algo así. Éramos poquitos habitantes. Mira, para ir a la tienda a comprar comida, eran en el carro 10 minutos. Pero era una tienda americana que no encontrabas todo. Ahora, si querías ir a una tienda latina o mexicana, estamos hablando de unos 40 minutos. Hasta eso tiene su belleza, ¿verdad? Ahora que lo pienso así y digo, bueno, en ese momento nosotros hubiésemos querido cambiar ahí donde vivíamos, que entren más tiendas, que, no sé, lo hagan más rural, lo urbanicen más, tener más opciones, pero al final del día todo como es, tiene su belleza, ¿verdad? Claro. En cuestión a lo que comenta el chilango de que la gente decía, no, que está bien feo. O sea... Fíjate que nuestra casa a mí me gustaba un chingo. O sea que nosotros armamos esa casa, ¿no? O sea, las casas en las que hemos vivido, él las... Compramos una casa, estaba así media gacha y todo. Y empezamos a verle potencial y todo. Entonces agarramos no la tiramos, pero las paredes las empezamos a tumbar y hacerle unas nuevas y todo. Y levantamos la casa y nos gustaba, o sea, nos tomó 2 años. Y remodelaron la casa. Remodelamos, ajá. Sí, él remodelaba todas las casas. Órale. Ahí, en comparación con acá en México, dicen, no sé, ustedes me dirán si es cierto o no, pero que las casas son pues más de madera y así, ¿no? Sí. Es madera y drywall, lo que le llaman tabla roca. Claro. Ok, órale. Que eso agiliza el proceso de la construcción y todo eso. ¿Qué dirían ustedes ahora a regresar acá a México? ¿Cuáles han sido sus choques culturales inversos más fuertes? Pues el acostumbrarte allá, o sea, es curioso porque te acostumbras allá. Ya. Y sabes que esto va a sonar bien American. Van a decir, mi momento más American, siendo una ilegal en Estados Unidos y luego regresar aquí bien paisa yo, ¿verdad? Pero entrar a las tiendas y decir, thank you, thanks, o excuse me, cuando choco con la gente, excuse me, o sea, porque ya eran palabras. Ya lo traes aquí, ya. Sí. I'm sorry. Te cobran, te vas, oh, thank you. Y dice la gente, chinga, con el nopal. No, y decía, y había un meme que decía, no manches, carnal, ya no va a ser, o sea, no es que me saquen, carnal, ni nada, sino va a ser que, pues, no hablan inglés, carnal. O sea, y lo entendí estando aquí. Excuse me, como estábamos el otro día en el centro comercial y choqué con alguien, I'm sorry. Y se me quedó así, ¿esta qué traes? Háblame en español. Sí, no